Buenos días a todos. Estamos de nuevo aquí reunidos en el Centro de Congresos para continuar con las actividades programadas para hoy, miércoles 28 de octubre, dentro de la primera edición de la Semana de Emprendimiento que se celebra en Barbastro en un formato virtual. Comentar que el Ayuntamiento de Barbastro participa esta vez, este año como primera vez, como entidad colaboradora de la Fundación Emprender Aragón, junto a otras localidades aragonesas, en la organización de la 14ª edición de la Semana del Emprendimiento en Aragón, que tiene lugar a lo largo de toda la semana, para la que se han programado diferentes actos en los distintos municipios de las 3 localidades aragonesas que participan. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de Cristina Puello, de la Unidad de Emprendimiento del Instituto Aragonés de Fomento y representante también de la Fundación Emprender Aragón. Bienvenida. Comenzamos esta tercera actividad con una jornada, en este caso, de buenas prácticas para lo que es la gestión de los residuos industriales, un tema de gran interés y preocupación para nuestras empresas locales. Un poco a modo de introducción, señalar que por todos es conocido que la generación de residuos constituye un problema ambiental grave para nuestra sociedad. De ahí que una gestión inadecuada puede producir impactos negativos en el medio natural y provocar la contaminación del agua, del suelo y del aire, además de contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la vida humana. Pero por el contrario, si estos residuos se gestionan de forma adecuada, pueden convertirse en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales, del clima y al desarrollo sostenible. Hoy tenemos la oportunidad de conocer algunos casos de empresas que trabajan en la gestión de esos residuos, ya sean industriales, agrícolas, ganaderos, urbanos, etcétera. Y ya sin más dilación, paso la palabra a Adrián Beroz, que es presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Valle del Cinca, cuyo centro empresarial forma parte también de la red ARCE, que es la red aragonesa de centros de emprendimiento, a los que también quiero aprovechar para agradecer su colaboración en la organización de esta jornada. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Belinda. Muy buenos días, gracias a todos por asistir. La verdad es que nosotros, como bien ha dicho Belinda, el tema de la gestión de residuos es algo muy importante para las empresas, ¿no? Es decir, además, creo que hoy los ponentes vamos a tocar un poco todos los temas, porque hablamos de gestión de aguas residuales, que es un tema muy importante para la implantación de empresas, por ejemplo, en nuestro polígono, que llevamos tiempo buscando esa instalación de la depuración del agua, porque alguna vez nos hemos visto con empresas que no se han podido implantar porque no tenían esa capacidad de depuración de agua. Entonces, creo que es un tema que ya desde la asociación, desde hace 1 año y medio, 2 años, estamos muy metidos en esto para trabajar, para dar facilidades a las empresas. ¿Por qué? Porque cada vez yo creo que las empresas estamos más concienciadas de que es algo que hay que hacer bien. Entonces yo creo que hay que seguir un poco este flujo de trabajo que llevamos y tampoco mucho más que explicar, ¿no? Es decir, yo creo que los ponentes ya cada uno nos irá explicando dentro de su sector qué es lo que ellos pueden aportar a esto. Muchas gracias, Adrián. A continuación paso la palabra a Cristina Puello, de la Unidad de Emprendimiento de LIA. Adelante, Cristina. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros tanto al Ayuntamiento de Barbastro como a la Asociación de Empresarios del Polígono Valle del Cinca la organización de esta jornada, que sin duda va a tener un interés importantísimo para las diferentes industrias que se quieran instalar o que estén desarrollando este tipo de actividades. O sea, el tema me parece de gran interés. No me quiero extender mucho, simplemente me gustaría comentaros que la Fundación Emprender en Aragón es la entidad que se dedica a organizar la Semana del Emprendimiento en Aragón desde el 2007. Hemos ido evolucionando en el formato de este evento. Empezamos haciendo un único evento y se hacía en una única localidad hasta pasar al formato actual.
a lo largo de todos estos años, porque esto se comenzó en el 2007, se ha ido evolucionando en este formato con la intención de poder llegar a todas partes del territorio de nuestra comunidad autónoma. O sea, se ha ido dividiendo el evento con mi intención de hacerlo extensible a todo el territorio. Este año, dadas las circunstancias, nos encontramos con una situación un poquito excepcional y toda la celebración de la Semana del Emprendimiento pues, ha tenido que celebrar online con las dificultades y con la capacidad de adaptación que todas las entidades organizadoras y participantes en este evento lo hemos tenido que asumir. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo os quiero dar la enhorabuena por esa capacidad de adaptación al medio que habéis tenido que realizar. Por mi parte, simplemente decir que estamos en el ecuador de la Semana del Emprendimiento, que todavía nos quedan 3 días con un programa muy interesante y muy amplio y que todos podemos participar en las diferentes actuaciones que todavía quedan pendientes de celebración, que se puede acceder a este programa a través de la página aragonemprendedor.com. Y animaros a que participéis en el resto de la semana y por mi parte pues no quiero ampliarme mucho más para no quitar tiempo a la ponencia. Así que gracias y me repito en agradeceros esa predisposición y adaptación a estas nuevas circunstancias. Gracias, Cristina. A continuación pasamos la palabra a Jesús Lovera, que es director general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Gobierno de Aragón, al que también quiero agradecer su participación en esta jornada. El audio, Jesús, no te oímos. Ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias, decía Belinda, muy amable. Estoy encantado y agradezco a todos y a todas que hayáis tenido el interés de compartir con vosotros un ratito de reflexión. Yo creo que a fin de cuentas se trata un poco de ver ese tipo de cuestiones, algo tan importante para nuestro sistema natural, pero no solo para el ámbito ambiental, sino para cualquier otro, también el del desarrollo, obviamente, es el de la adecuada gestión de los residuos y particularmente de los industriales, ¿verdad? Pero antes me vais a permitir todos que os salude de forma especial, aquí en especial a Belinda, al alcalde, a los amigos, pues no en balde uno es de donde es y he tenido la suerte y el honor, ¿no?, de compartir con vosotros en años anteriores desde el Ayuntamiento de Barbastro, ¿verdad?, pues muchos años de trabajo. Y ahora desde otra perspectiva y en otro lugar distinto el poder colaborar, es un placer. Nada, simplemente indicaros así pues para entrar un poco en harina, pero sin querer extenderme en absoluto, comentaros que desde el Gobierno regional esta es una de estas actividades que llevamos de forma competencialmente compartida con la Dirección General de Calidad Ambiental. Desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental procedemos, como bien todos sabéis, a las autorizaciones o no de todo lo que tenga que ver con el ámbito de residuos y con muchas otras actividades, en realidad, pues con casi todas aquellas que tienen que ver con el desarrollo económico de la comunidad autónoma. Pero en este caso en particular, obviamente, pues estamos en esta materia de una forma muy especial. Luego os daré, si no os parece mal, una serie de datos creo que interesantes para saber de qué hablamos y enmarcar. Es que es muy interesante. Y más o menos fidedigna. ¿Qué situación ostenta Barbastro? ¿En qué situación se encuentra la comarca del Somontano respecto del total de lo producido en cuanto a residuos peligrosos o no, pero sí industriales en el ámbito de la comunidad autónoma? Pero eso sí no os importa otro punto. Solamente señalaros que en este instante, habida cuenta de lo que a todos nos está tocando vivir, lamentablemente, la pandemia del COVID-19, estamos trabajando en la revisión del catálogo de residuos. Es importante que esa revisión la cometamos de una forma sensata y prudente y sobre todo pues ateniéndonos a las circunstancias actuales de producción. Hay algunos residuos dentro de ese catálogo que merecen su revisión. Estamos en ello ahora mismo. Y que por otra parte también hay un borrador nuevo de ley de residuos, esto con carácter básico y por tanto procedente del Estado,
y el propio Ministerio lo tiene encima de la mesa, si bien me temo que en este instante, ¿verdad?, que se están pensando en otro tipo de cosas y que no es el momento más adecuado. Es probable, por tanto, pensar que este borrador tardará en alcanzar su formato definitivo de ley pues un tiempo. Y mientras tanto, pues nosotros en esas estamos. En el momento en que creáis pertinente, pasaré a daros los datos que conforman un poco esta visión concreta de la situación de Barbastro de este montón. Muchas gracias. Gracias, Jesús. A continuación paso la palabra al alcalde del Ayuntamiento de Barbastro, Fernando Torres. Adelante, Fernando. Gracias, Belinda. Bueno, en primer lugar no me quiero extender porque creo que hoy los protagonistas y el interés recae sobre vosotros. Dar la bienvenida y agradecerle la presencia a Cristina, a Adrián, que va a ejercer hoy de moderador, y a Fernando, a José María, a Daniel y a Jesús. A Jesús que, como él bien decía, ha estado muchos años también trabajando en este lado de la trinchera y él más que nadie sabe y es conocedor de la importancia que tiene pues todo ese trabajo que se realiza por el bien del desarrollo de una ciudad. De los que están, yo creo que oyentes, y Belinda, por ejemplo, que estuvo ayer también, ya pues me lo escuchó tanto por la mañana pero por la tarde, pero yo comentaba ayer un estudio que se había hecho del Centro de Comercio Internacional, que había hecho este pasado mes de junio, que se titulaba Perspectiva de competitiva de las pymes, en el que destacaban 4 temas que eran prioritarios en la actualidad, tal y como nos estamos viendo en esta pandemia. Uno era la resiliencia de las pymes, ese volver a caer y volver a levantarse una vez tras otra con las crisis que hemos sufrido y padecido y que constantemente vivís vosotros. Otro era la digitalización en las pymes, que era un tema primordial y más en estos momentos que hay que reinventarse y poder sacar petróleo de los negocios que tenemos que abrir cada día las puertas. Otro era la apertura y la inclusibilidad de las cadenas de suministros, y ese último punto que destacaban era la sostenibilidad y los residuos. Entonces, yo creo que durante estas 2 jornadas se han comentado todos estos temas y hoy se va a tratar uno de los temas más importantes y en el que yo creo que todos estamos tan concienciados como es la recogida de residuos industriales sobre todo, y lo que a todas las empresas más les interesa, que es el reciclaje, que en uno de los momentos que tiene tanto impacto. Y yo creo que hoy tenemos aquí a cuatro personas que nos van a poner luz y nos van a enseñar mucho de lo que se puede realizar y hasta dónde podemos llegar con el tema de la recogida de residuos y la sostenibilidad. Así que por mi parte agradeceros vuestro tiempo, sobre todo el tiempo es oro, vuestro tiempo, y el poder y querer compartir con todos nosotros vuestra sapiencia, y que a buen seguro que hoy nos vamos a poder nutrir todos y va a ser una jornada muy interesante. Muchísimas gracias a todos y ya damos paso al primer ponente. Gracias, Belinda. Gracias, Fernando. Después de esta inauguración comenzamos ya la jornada. Espero que disfruten y paso la palabra a Adrián Pérez. Adelante. Bueno, vamos a empezar la jornada con, yo creo que Jesús Lovera ya ha hecho una pequeña entrada, por lo que me va a ahorrar el trabajo de hacerle la presentación. Nos va a contar un poquito su labor y la labor del INAGA. Cuando quieras, Jesús. Gracias, Adrián. Aquí no te he saludado antes, pero bueno, date por saludar. Y todos los demás compañeros, ¿verdad? Veréis, yo creo que no toca hablar de INAGA, francamente, creo que toca hablar un poco de lo que señalaba el alcalde hace un momento, ¿no? Qué influencia tiene sobre el desarrollo económico de nuestra comarca, de nuestra ciudad, y que me gusta hablarlo así, decirlo de esta manera, con estos adjetivos. Y obviamente ese desarrollo económico que genera riqueza, que genera empleo, también genera residuos. Y también genera residuos a veces peligrosos. Y ahora os voy a dar algunos datos que pueden, en principio, pues dar a entender la situación en la que nos encontramos. Yo no soy especialmente pesimista en esta materia. Creo, francamente, a la vista de cómo, desde un punto de vista profesional y político, se observa desde la capital de la comunidad autónoma el desarrollo de las distintas comarcas, ¿no?
Obviamente, la producción máxima es una obviedad. Esto que yo os voy a comentar se encuentra en los alrededores de la propia ciudad de Zaragoza. Esta es una circunstancia, en fin, que digo, es tan obvia que ni siquiera merece explicación. Pero sí que de otras comarcas nos encontramos, y cada día más, con aspectos importantes relacionados directamente con la producción de residuos. Y cuidado, residuos industriales desde una perspectiva, y por eso estamos revisando, como os decía hace un momentito, la redacción y la actualización, sobre todo, del catálogo de residuos. Fijaros que os comento una circunstancia que nos está preocupando muchísimo y que nos debe preocupar mucho a todos, y que no tiene que ver con la producción de las empresas desde una perspectiva de polígono industrial, etcétera, o de comarca, en el sentido de industria per se, o de una manera muy concreta, ¿no? Uno de los ponentes estoy seguro que va a explicar y mucho y muy bien, creo que sabe mucho de lo que habla, sobre el tema de la producción de estiércoles y de purines. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto, que es una producción ganadera, en este ámbito de la producción de residuos, ¿no? Pues muchísimo, porque en realidad este es el gran problema que tenemos en la comunidad autónoma en este instante, en cuanto a la producción y sobre todo a la gestión de residuos. Os hago una mínima pincelada sobre este tema, pero ya que Adrián me ha impulsado a explicar un momentín de qué trata nuestro trabajo, una parte relativamente importante de este trabajo es precisamente esta, ¿no? La de controlar y sobre todo la de autorizar o no procedimientos que nos permitan que estos residuos sean bien gestionados. Y hay materias en las que, dentro del ámbito de residuos, en las que esto ya queda bastante claro, y nuestros procedimientos son procedimientos establecidos que el empresario conoce, que el empresario sabe qué hacer, y por tanto, si lo acomete y lo hace de forma habitual y de buena manera, pues el procedimiento de gestión y de valorización de esos residuos, como Belinda al principio indicaba en ese concepto un tanto manido, pero muy importante, de la economía circular, la valorización de esos residuos consigue que precisamente aparezcan en nuestro mercado productos y subproductos nuevos, novedosos, que en el mínimo de los casos lo que nos va a permitir es ahorro de costos, ¿verdad? Y sobre todo una desafección importantísima sobre el medio ambiente. Esto es un dato que, o sea, una circunstancia muy importante. Pero a lo que voy, desde la perspectiva que comentábamos de la producción de purines, esta breve pincelada. A día de hoy, en zonas tan importantes como la comarca del Somontano y otras hermanas de la provincia de Huesca, nos encontramos con censos de ganaderos de porcino cada día mayores, y las dificultades en las masas de agua, tanto superficiales como freáticas, por la aparición de nitritos y nitratos, es muy importante. No solo es debido, obviamente, a la aparición del ganado porcino intensivo, sino también a un exceso probable exceso de fertilización inorgánica con abonos inorgánicos en nuestros campos. Bien, pero cuando ese nitrógeno procedente de los purines que se utilizan para fertilizar sobra, ese nitrógeno se convierte en un residuo. Ya no es un subproducto, ya no es un producto que nos sirve para fertilizar, es un residuo. Y uno de los residuos, ya os digo, que más nos preocupan en el gobierno aragonés en este instante y desde hace tiempo. Hay soluciones tecnológicas cada día más potentes, cada día más cercanas a la realidad, cada día más factible en el ámbito del coste que debe ser asumido por los productores, para que estos residuos tengan una utilización adecuada, una gestión correcta y una valorización de los mismos, ¿no? Bien, dicho eso, me gustaría entrar en ámbito ya más concreto de la propia ciudad de Barbastro y de la comarca del Somontano. La situación en cuanto a la producción y gestión de residuos industriales lo dividimos básicamente en dos grupos, por ser metodológicamente conscientes de que hay que hacerlo de esa forma. En primer lugar, en cuanto a peligrosos, que es lo primero en lo que todos pensamos, el municipio de Barbastro, fijaros, el municipio de Barbastro en el año 2019, el año pasado, fue el tercer municipio de Aragón que más residuos peligrosos generó. Esto, no sé si lo sabíais, pero es así.
y las estadísticas son así. No os asuste mucho, os voy a dar algún dato escasísimo para que luego veáis también que efectivamente no es un tema grave en absoluto, pero sí que, bien al contrario, es indicativo de que tenemos un tejido empresarial concreto que tiene un buen desarrollo en nuestro polígono industrial, en el polígono industrial Valle del Cinca. Y esto es importante, es muy importante tenerlo en cuenta. Efectivamente, se produjeron 7.123 toneladas y en el resto de la comarca del Somontano solamente se generaron de este tipo de residuos peligrosos 145 toneladas. En los años anteriores se habían generado en el año 18 y anteriores unas 2.000 toneladas menos de los datos que os he aportado ahora respecto del año 2019. Y lo que tenemos disponible hasta el momento de este año actual, de este año 20, nos hacen suponer que vamos a volver a repetir cifras similares en cuanto a producción de residuos peligrosos, estos que os comentaba, superando la barrera de las 7.000 toneladas del año 19. Bien, no os asuste, ya os digo. Es importante saber de qué estamos hablando en términos cuantitativos y ahora también en ámbitos cualitativos. Esto es lógico. La gran producción de residuos en Barbastro fundamentalmente debido a la presencia de alguna empresa química importante, alguna industria química que ha llegado, pues llegan incluso algunas de ellas a producir pues casi el 85% de la totalidad de estos residuos peligrosos que se generan en toda la comarca. Bien, de no tener esta empresa, tendríamos un 85%, o estas empresas, tendríamos un 85% menos de residuos peligrosos, pero también tendríamos muchos menos puestos de trabajo industriales, puestos de trabajo que requieren especialización, puestos de trabajo seguros. Y si estamos produciendo residuos peligrosos, el problema no es producirlos, sino el problema fundamentalmente en un momento determinado es el de gestionarlos y valorizarlos correctamente. Esta última parte se hace bien. Se hace bastante bien, pero aún vamos a mejorar más, pues porque puedo daros ya el dato de que desde el mes de agosto de este mismo año, de 2020, hemos autorizado a que alguna de estas industrias, pues porque ellos lo habían solicitado, se haya modificado sustancialmente su procedimiento, su modo de operación y su sistema de depuración de aguas residuales, lo que esto va a redundar en una disminución mayor por encima del 50% del total de estos recursos, de estos residuos peligrosos. Por tanto, de aquí a un par de años como mucho nos encontraremos con una producción en el entorno de las 3.000 toneladas. Por tanto, ya como primera de las conclusiones que podemos sacar de estos datos cuantitativos, digo, es no cualitativo, es que las propias empresas están plena y directamente capacitadas a través de la modificación de sus sistemas productivos para conseguir que estos residuos peligrosos ya de origen disminuyan muy sustancialmente. Esto en el polígono industrial Valle del Cinca de la ciudad de Barbastro se va a producir porque ya existe esa autorización y consecuentemente ese es un dato muy importante. Además de estos productores de residuos peligrosos, que en principio la inmensa mayoría, ya os digo, se encuentran ubicados en el polígono industrial de la comarca ahí. Aproximadamente son 6, 7, 8 productores, son 6 en Barbastro en concreto y uno más fuera de la propia ciudad de Barbastro y que está dentro de la comarca del Somontano en cuanto a residuos peligrosos que están generando entre 20 y 300 toneladas al año aproximadamente. Y no plantean ningún tipo de problema. Ya sabéis que la gestión hay también estas son plantas que en realidad son plantas de transferencia autorizadas en volúmenes pequeñitos. Obviamente de ninguna forma se puede llegar a plantear autorizaciones de plantas de transferencia, plantas intermedias, por tanto, para que estén capacitadas para recoger todo ese alto tonelaje de residuos peligrosos y luego trasladarlas, como todos imagino que conocéis, a la ciudad de Zaragoza. Es en Zaragoza en donde se recogen todos los residuos industriales de la comunidad autónoma, en donde al final se recogen, se gestionan y se valorizan en la medida de lo posible, por un lado peligrosos, por otro lado no peligrosos. Y este es el camino que vamos a seguir llevando, pues entre otras cosas está afectado por un procedimiento de servicio público desde el propio gobierno aragonés y esta línea no piensa modificarse en esta legislatura. Consecuentemente,
este será el procedimiento que vamos a seguir llevando. Pero, insisto, si de origen ya conseguimos, como va a ser notorio, pues desde ya, porque la autorización ya la tienen estas empresas del polígono, en reducir sustancialmente, fijaros que a menos de la mitad la producción actual de residuos peligrosos. El paso es extraordinariamente importante. En cuanto a la gestión de estos residuos peligrosos, hay que destacar que la mayor parte de los generados en la comarca se gestionan, como os he comentado, fuera por parte de empresas, y 3 empresas gestoras que están capacitadas como, os digo, plantas de transferencia, plantas intermedias. Quiero luego también, ya no os quiero aburrir mucho, porque esto no son solo principio datos, pero de los que deben necesariamente inferirse conclusiones, un poco la situación en la producción de aquel otro grupo importante, que es el grupo de residuos no peligrosos. El grupo de residuos no peligrosos, ya habéis visto que en peligrosos estamos en Barbastro pues a la cabeza de la producción, en tercera posición, pero no pasa lo mismo con no peligrosos. Barbastro ocupa el lugar dentro del ranking de productores, el lugar 22 de toda la comunidad autónoma. Estamos muy alejados de ese otro que os he comentado de peligrosos, ¿no? Generamos aproximadamente unas 32.000 toneladas año, esto en el año 2019, son datos ya cerrados del ejercicio del año pasado, y la comarca, esto en la ciudad de Barbastro, unos 32.000, ascendiendo con la totalidad de la comarca a unas 46.000 toneladas. Esto es lo que estamos produciendo. En ese mismo año fueron exactamente 45.925 las toneladas que la comarca produjo en 2019 de residuos no peligrosos. Barbastro produce, por tanto, aproximadamente el 70% de la totalidad de lo que se produce en la comarca. Cerca del 35% de los residuos no peligrosos generados en nuestra comarca es generado por un total de 5 grandes productores que generan 4 de ellos en concreto entre 1.300 y 2.000 toneladas año, mientras que solo uno de ellos, una entidad, una empresa muy importante, que no se encuentra radicada en este caso dentro del polígono industrial, pero que pertenece a la comarca del Somontano, supera ampliamente esta cantidad, ya que está generando ya sola 9.000 toneladas año. Bien, estos residuos no peligrosos también es importante que conozcamos cuantitativamente, como acabo de daros una simple o breve pincelada en 2 datos de cómo nos encontramos, pero ciertamente también sobre este tipo de productos, de producciones de residuos, es menester que desde una perspectiva tecnológica avancemos en la medida de lo posible a nivel industrial. Son momentos complicados para la inversión, pero desde luego es un momento quizás de oportunidad el plantearse que este tiempo, este año 2020 y previsiblemente este año próximo 2021 van a ser años, este 20 desde luego y el 21 previsiblemente al menos en su primer semestre, años con momentos complejos, pero ciertamente de cierta oportunidad, ¿no? En la posibilidad de poder invertir en esta materia. En capacidad de gestión de residuos no peligrosos, los datos, ya os digo, son mejores que en peligrosos, por tanto, aunque solo hay 4 gestores autorizados en la comarca. La capacidad de gestión que tienen los gestores autorizados dentro de la comarca no supera las 20.000 toneladas año, por lo tanto hay un déficit importante de capacidad de tratamiento de estos residuos no peligrosos. En este momento opera la comarca a través de estos gestores autorizados con una capacidad del 40% sobre el total, ¿no? Y este es un asunto que nos planteamos también desde la administración regional. Sabéis que en lo que se refiere a este concepto amplio de vertederos o de plantas de tratamiento y de gestión, valorización, estamos trabajando precisamente en ver qué mejor salida puede tener. Hay una experiencia que está empezando a trabajarse en la propia provincia de Zaragoza y de la que el gobierno regional no queremos quitarle en un instante mirada a ver cómo comienza, cómo funciona y qué conclusiones tiene. Una actuación de gestión y valorización que lidera la propia Diputación Provincial de Zaragoza para toda la provincia.
pero que conlleva, evidentemente, pues, que el elemento final de recepción y valorización de los residuos no peligrosos de la provincia acabarán también en la ciudad de Zaragoza en su planta, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos a día de hoy. En la provincia de Huesca no se han planteado determinadas acciones. Se hizo, a mi modesto modo de ver, y algo tuvimos que ver en aquello hace ya unos cuantos años, se planteó, se hizo y ha funcionado y funciona estupendamente bien el procedimiento de la planta Gazo, ¿no? Para las 5 comarcas aledañas, incluida la comarca del Somontano, y tenemos que ver qué vamos a hacer. Hemos empezado por una parte importante de no peligrosos, como sabéis, que ha sido modificar el plan GIRA, el plan de residuos no peligrosos de origen industrial, de origen de la construcción, y que lo hemos modificado. Creo que vamos a empezar a tener conclusiones, a poder sacar conclusiones de esta nueva gestión dentro de poco, y que obviamente redundarán en un beneficio en la reducción de producciones de residuos no peligrosos, pero sobre todo en la gestión in situ. Nos parece muy importante ir a ese concepto, y por ahí es por donde estamos andando. Yo tampoco quiero dar ya más datos ni entrar en otro tipo de disquisiciones, a no ser que vosotros lo creéis pertinente, y ya pues me pongo a vuestra disposición para lo que creáis oportuno, agradeciéndoos de antemano, claro está, vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, Jesús, muchas gracias. Bueno, datos yo creo muy interesantes, ¿no? Que se desconocen a nivel empresarial y usuario. Y bueno, yo creo que es una buena labor la que está haciendo, y yo creo que cada vez, obviamente, pues por las exigencias y control desde el órgano de gobierno, pero que ahora tenemos la ventaja de que cada vez las empresas están más concienciadas. Bueno, por no dilatar mucho, vamos a dar paso a José María Gómez, que bueno, es una persona pues, con una gran trayectoria profesional, con amplia experiencia en varios sectores, pero que yo creo que hoy nos va a hablar principalmente de su nuevo proyecto con Depubox, con una maquinaria muy novedosa para tratar purines en el sector porcino, que yo creo que, como bien ha dicho Jesús, en nuestra comarca o en nuestra comunidad es un tema muy importante por la cantidad de producción de granjas porcinas que hay. Entonces, bueno, ya José María nos explicará un poco el proyecto que creemos desde la asociación que es muy, muy interesante, y que en la medida de lo que podemos pues intentamos darle un empuje y ayudarle en todo lo que podemos institucionalmente para que esto salga adelante. A ver, ¿me oís bien? Perfecto. Vale, y me veis bien. A ver, tengo que hacer esto. Fijar el vídeo, ¿lo tengo que hacer o no? ¿Tú me ves bien? Vale. Te ve bien, sí. Vale, fenomenal. Bueno, primero, gracias a todos y gracias a la invitación por poder estar aquí con vosotros. Jesús, muchas gracias por tu generosidad en todos los datos que siempre compartes con tu gente y con las personas que siempre vamos a hacer pues, alguna consulta. Yo antes de arrancar a lo mejor un poco con los purines, quería hacer una breve reflexión. A mí Kino, el gerente del polígono, gran amigo de todos nosotros, nos comentó en su día, o me comentó en su día, el título de la jornada, ¿no? Buenas prácticas en la gestión de residuos. Y es que yo creo que hay que meterle ahora mismo una coletilla a este título, que es en plena crisis del SARS-CoV-2. O sea, estamos en una situación que es esperpéntica, estamos viendo algo que jamás hubiéramos imaginado, y entonces tenemos que reaccionar y tenemos que ser enérgicos y rápidos. Y obviamente las prácticas en la gestión de residuos están incluidas dentro de esta reacción que tenemos que generar entre todos, entiendo yo. Dicho esto, el lunes tuve la oportunidad de estar en Barcelona. Es tremendo, es algo, se te cae el alma a los pies. O sea, estuve en la Rambla Cataluña y en el Paseo de Gracia, todos los restaurantes cerrados, da una pena que te entran ganas de llorar.
Entonces, esto no puede ser. Y en la medida de lo posible, cada uno de nosotros en la actividad que desarrolla tiene que dar un golpe fuerte encima de la mesa y ponerse a trabajar todos en una misma dirección, que es a solucionar pues, los problemas que pueda generar esta pandemia y salir fortalecidos, ¿no? Entonces, tenemos herramientas entre todos y juntos sumamos y somos mucho más que si vamos por libre. Por eso, pues una jornada como esta, como la de hoy, pues realmente merece la pena para aunar esfuerzos. Entonces, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Jesús. Jesús es el director general del INAGA, es una persona muy preparada y bueno, sabido es por todos nosotros y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Entonces, sucede en el caso del tema de residuos que todo acaba en el INAGA, todo, cualquier tipo de actividad económica que se desarrolla en Aragón acaba en el INAGA y tiene una carga de trabajo bestial. Eso es algo pues, muy difícil de abordar y se puede hacer pues, con mucho trabajo, con mucho ímpetu y bueno, Jesús en este caso es un apasionado. Pero tienen ahí, pues eso, todo acaba ahí. Entonces, yo entiendo que tenemos que contar con herramientas que a lo mejor ahora mismo no tenemos, y voy a ser breve para luego entrar en el tema de purines, pero a lo mejor nos tendríamos que fijar en modelos americanos y nosotros aquí en Europa lo que hacemos es, cuando queremos hacer algo, cogemos nuestra herramienta, vamos a hacer un símil pues, armamentístico, nuestra escopeta, por ejemplo, como un cazador, cuando va a cazar, coge la escopeta, carga, apunta a ver dónde está el bicho y dispara. Y probablemente perdemos mucho tiempo apuntando. Y tendríamos que, en este momento, que es un momento crítico, que no digo de que es algo que se tenga que hacer de forma usual o habitual, pero sí en momentos críticos como este, a lo mejor lo que tenemos que hacer es cargar y disparar muchas veces. Y si disparamos muchas veces, probablemente estoy diciendo que vamos a matar moscas a cañonazos, pero si pegamos 1000 tiros, a lo mejor rápido la mosca la matamos rápido también, aunque tengamos que dedicarle bastantes recursos. Y esto podría ir bien. Y en el caso del purín, en el caso del porcino, y con la tecnología que nosotros estamos implantando en el territorio, que es una tecnología patentada por Depupor, con una patente de proceso de Depupor, con tecnología también desarrollada en Estados Unidos, creo que aprovechando este símil que he hecho con la caza, también se podría hacer un ejercicio de dar confianza a las empresas, responsabilizándose de todo lo que hagan, obviamente, y mientras se tramita una licencia que también se pueda ir ejecutando una explotación. De tal forma que yo inicio un proyecto mientras estoy tramitando la licencia de ese proyecto. Y en el momento que yo he finalizado el proyecto, puede coincidir con la fecha de finalización de la tramitación. Con lo cual, inicio la actividad una vez la tengo aprobada y si por cualquier cosa el empresario hubiera cometido pues, alguna situación anómala, pues será su responsabilidad y tendrá que hacerse cargo y subsanarlo, le cueste lo que le cueste. Y de esa forma probablemente pues bueno, podríamos agilizar y dinamizar la economía, que va a ser muy importante porque va a haber muchas empresas que van a cerrar y eso va a significar que hay muchas familias que van a dejar de ingresar un sueldo en su casa y cuando las neveras estén vacías en España nos vamos a reír de lo que pasó en Cataluña con los adoquines de l'Eixample. Eso va a ser un chiste. Entonces yo quería aprovechar este foro para lanzaros un poquito esto, que creo que nos va bien a todos y en el tema de gestión de residuos hace falta un poco un tema de responsabilidad por parte de todas las empresas que puedan generar residuos y las empresas que estamos en la depuración, de decir, oye, nosotros también nos podemos hacer cargo, asumimos para poder avanzar, ir más rápido mientras tramitamos y si cometemos algún error, obviamente vamos a ser responsables y tendremos que hacernos cargo de los gastos que signifique corregir eso. Bueno, dicho esto, y os pido disculpas si alguno de vosotros pues a lo mejor pues no le encaja el modelo, pero yo creo que es interesante. Para que haya una correcta gestión de residuos, entiendo que tiene que existir la posibilidad de que ese residuo pues se pueda gestionar como un subproducto. Si nosotros tenemos un residuo que lo podemos gestionar como un subproducto, lo que estamos haciendo es generando un valor. Y si generamos un valor, quiere decir que podemos dedicarle recursos económicos, podemos invertir porque vamos a tener unos retornos. Entonces, los retornos pueden ir en dos líneas, uno en ahorros y otro en generación de ingresos que nos va a generar ese producto. Por ejemplo,
y vamos a entrar ahora en un momento en el purín, pues basuras, ¿no? Los vertederos, el residuo sólido urbano. Pues un residuo sólido urbano, si nosotros mediante una inversión somos capaces de separar pues los diferentes materiales que se pueden valorizar, como el vidrio, metales, y somos capaces, por ejemplo, de generar una valorización energética, pues bueno, tenemos unos retornos a esta inversión que no solo es en subproductos, sino que también es en que reducimos la contaminación y podemos facilitar la generación de empleo y facilitamos también el crecimiento económico de nuestro territorio, que es lo que va a hacer que tengamos una vertebración del territorio, que no haya una España despoblada y que pues nuestras familias pues, puedan llegar a final de mes, ¿no? Y dicho esto, vamos a entrar a un poquito el tema de los purines, que es en lo que nos hemos especializado ahora mismo, aunque realmente tenemos una tecnología que nos permite depurar todo tipo de fluidos. Voy a poner aquí una foto. ¿Lo estáis viendo el documento? Imagino que sí. Bien, aquí tenemos una... No se ve el documento, se te ve a ti, María. Se me ve a mí. A ver, vamos a ver que lo voy a compartir. Aquí, compartir pantalla. A ver. Pues aquí. Bueno. No lo voy a saber sacar. Me veis a mí, ¿no? Me seguís viendo a mí. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacerlo sin documento. Nosotros tenemos una tecnología que lo que conseguimos es reducir el nitrógeno que contiene el purín generado en las granjas de porcino en la medida que el ganadero necesita. De tal forma que le ayudamos a cumplir con la normativa, con las normativas y las leyes a nivel medioambiental. Todas las explotaciones tienen una serie de hectáreas de tierras, de fincas asociadas a la granja para poder hacer una aplicación tradicional del purín, o si no, tienen que tener unos acuerdos bien con gestores de residuos, con gestores de purín, las ADS que hay, pues, por ejemplo, como en Egea, o plantas de compostaje. Entonces, de esa forma justifican e indican a la administración dónde va a ir a parar ese nitrógeno para que haya un control y no se contamine. Entonces, la cabaña de porcino en el norte de la península, entre Cataluña y Aragón, ha crecido muchísimo y hasta a día de hoy pues, representa el 50% de los cerdos de capa blanca vivos que hay en España. Podemos tener en torno a 15 millones de plazas de cerdo aproximadamente, que producirán pues, más de 30 millones de cabezas de cerdo al año, generando pues, una cantidad de empleo importante y una dinamización económica en el territorio muy importante, aparte también de que a nivel de balanza de pagos para el país es muy interesante porque se exporta muchísimo porcino. Y dentro de la economía, dentro del Producto Interior Bruto español, el porcino representa en torno al 1,45% aproximadamente, lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces hay que apoyar al sector. Cuando nosotros decidimos entrar en la depuración de purines, no estábamos pensando en hacer una planta o en hacer 15 plantas de depuración de purines, sino que lo que pensábamos era en cerrar la economía del porcino, cerrar el círculo del porcino con mejoras a nivel técnico que facilitaran tanto cumplir la ley a medida que fuera siendo cada vez más estricta, como ampliar las granjas, como poder montar granjas nuevas siempre y cuando cumplas la distancia entre granjas que la ley te exige tener como mínimo 1 kilómetro de distancia entre granja y granja. Entonces, a día de hoy, nosotros con la tecnología podemos ayudar tanto a los integrados como a los integradores a que crezcan. Y eso facilita el relevo generacional. Entonces, el 80%, 90% del sector del porcino en España está en manos de unas 10 empresas como Bacon Pines, como Fincaporc, Mazana, Ingafood Nutreco, el grupo El Pozo. Bueno, son empresas conocidas, los nombres seguramente son conocidos por todos vosotros. Entonces, estas empresas en algunos casos tienen dificultad para poder crecer y en cambio tienen capacidad económica para dedicar una partida todos los años a inversión y a crear granjas y a ampliar mataderos, etc. Con la tecnología, intentando minimizar el impacto de los residuos que se generan en el medio, pueden crecer, y nosotros lo que hacemos es que entendemos que ese purín ya no es un residuo, sino que lo convertimos en un subproducto porque somos capaces de valorizarlo. El objetivo final sería que el purín acabara siendo una commodity, de tal forma que se generara un valor
que fuera atractivo para la propia explotación en sí. Ahora mismo, con la tecnología que tenemos, somos capaces de separar el sólido del líquido, dejando un sólido con una materia orgánica que tiene un contenido sobre el 90% es materia orgánica, con unos niveles de nitrógeno, fósforo y potasio muy interesante para todas las plantas de compostaje y que actualmente ya se puede comercializar antes de compostar. Empresas como Guisona, el grupo Bonaria, o como El Pozo en Murcia, o como Gisap en Lorca, ya lo están vendiendo sin hacer ningún tipo de manipulación. Cogen el sólido y se vende desde 6-7 euros la tonelada hasta 12 euros la tonelada en el caso de Gisap, que lo mezcla con otro tipo de enmiendas vegetales o estiércol de equino. Si esto lo llevamos a una compostadora, reduciremos la humedad que tiene este estiércol, este sólido, que está en torno al 75% de humedad, lo reduciremos al 25% y un 75% de materia seca, pero entrará en el mercado con un valor de 70 euros aproximadamente la tonelada, con lo cual estamos generando un negocio en sí mismo solo con el sólido. El líquido, lo que haremos en función del tipo de explotación, podemos producir biogás, en el caso de las granjas de madres que necesitan calor en invierno y durante todo el año porque tienen todos los lechones, produciremos biogás y una vez se ha producido el biogás, cogeremos el líquido, lo pasaremos por una electrooxidación para reducir el nitrógeno y poder cumplir con los parámetros que te marca la ley y no contaminar. Con lo cual, pues estaremos reduciendo todos los consumos de hidrocarburos que pueda tener una granja para calentar la granja con recursos endógenos de la propia granja que van a ser los purines. Paralelamente a lo que es la obtención del biogás, vamos a obtener un líquido que puede ser un biofertilizante en función de los parámetros de reducción y que también está 100% higienizado y sirve para la limpieza de la granja en el caso de que el ganadero lo precise. Entonces, con todo esto, nosotros lo que hemos hecho ha sido generar 3-4 productos de paquetes para ofrecerlo al sector y ayudar al sector a que pueda crecer. Por ejemplo, es conocido de que hay algunos grupos que quieren ampliar sus mataderos en Aragón, pero para ampliar estos mataderos van a necesitar disponer de un incremento de la cabaña porcina. Gracias a esta tecnología se puede incrementar la cabaña porcina sin necesidad de ejercer mayor presión a nivel medioambiental dentro del territorio. Todo esto también lo que ocasiona es que puede convivir la actividad del porcino con el sector terciario. Eliminamos lo que serían las olores, entonces al eliminar el olor, quieras o no, todo lo que es el turismo rural y actividades asociadas al turismo rural, pues ya no salen perjudicadas y también se elimina la estigmatización del sector muchas veces asociadas al tema de la contaminación y sobre todo al tema de los olores. Preparamos un dossier que hemos entregado en algunas instituciones en el cual justificamos que con esta tecnología durante los próximos años en Aragón se podrían llegar a crear cerca de 8.000 puestos de trabajo si somos capaces entre todos de implantarla concienzudamente, para lo cual necesitamos pues, ser todos un equipo. No se puede ir de forma individual, sino que tenemos que apostar pues, todos por la vertebración del territorio. Y creo que con esto os he hecho más o menos, habré consumido mi tiempo y os he hecho un speech así rápido, como el speech del ascensor, para que os hagáis una idea de lo que puede representar el investigar y el sacar nuevas tecnologías al mercado, que a lo mejor pues, antes no se tenían en cuenta porque con una aplicación tradicional del purín, siempre y cuando se cumplan parámetros, pues es bueno para el campo, no es malo. El problema es que si crecemos, pues claro, necesitamos investigar e implementar tecnológicamente. Como última pincelada, por ejemplo, nosotros podemos coger una integradora y coger 50 granjas de esta integradora, integradoras que tienen 400 granjas, por ejemplo, 600. Pues coger 50 granjas que tengan 1.000 cerdos o 2.000 cerdos, que los chavales no se van a quedar en el pueblo por 1.000 o 2.000 cerdos, y con nuestra tecnología, con las mismas tierras que tienen, sin más tierra, podemos hacer que esas granjas pasen a tener 7.200 cerdos. Entonces ahí es donde tenemos el relevo generacional, la gente se queda en el pueblo en lugar de irse a la ciudad. Y creo que todos tendríamos que intentar apostar por esta línea, que es pues mejoras en medio ambiente, reducción de contaminación, valorización y dinamización económica. Y estoy a vuestra disposición para el momento que hagan preguntas.
Muy bien, muchas gracias, José Mari. La verdad que ha sido perfecto de tiempo, clavado y muy bien explicado, yo creo, este proyecto que es muy interesante y que, bueno, que esperemos que siga para adelante y, como dices, ¿no? Que se pueda implantar en muchas granjas, que permita que pueda haber un crecimiento, que la dificultad ahora de poner nuevas granjas de cerdos, pues ahora es un problema e incluso pues, lo que decimos de ampliar las propias granjas. Y para el territorio, pues los datos que ha dado, pues es para darse cuenta de que es un valor muy importante. Bueno, pasamos al siguiente ponente. Es Fernando Blanco. Bueno, él es el director de la división de tratamientos de agua de ERA Holding. Bueno, él ya lleva varios años con experiencia también en gestión de residuos, después de haber estado también en Griño, en la provincia de Huesca. ERA Holding es una empresa dedicada al medio ambiente y la sostenibilidad en presencia de 15 países con 4 líneas de negocio. Y bueno, Fernando nos va a explicar la parte de tratamiento de agua, que es la parte que yo creo que más nos interesa en esta conferencia. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Adrián. Bueno, lo primero, empezar agradeciéndoos a todos la oportunidad, ¿no? de estar aquí y de hablaros a todos vosotros y, por supuesto, vuestra presencia, ¿no? Yo creo que se están haciendo aportaciones importantes, ¿no? En lo que es el tema medioambiental y gestión de residuos y desde luego, vamos, las instituciones que están presentes creo que hacen muchos esfuerzos y trabajan muy duro para conseguir que, bueno, que en temas medioambientales vayamos a mejor y se hagan las mejores prácticas posibles dentro del marco del desarrollo económico, ¿no? y sostenible para las empresas. Hay un punto, ¿no? que apuntaba José María respecto a la tramitación de las licencias, ¿no? que es algo que, bueno, a nosotros nos toca vivir, ¿no? porque dentro de la actividad en ERA ayudamos a muchas empresas, ¿no? a obtener licencias de vertido y sí que es cierto que son trámites que se pueden a veces eternizar un poco, ¿no? Yo en este punto no sé si abogaría por permitir la actividad antes de tener la licencia, porque puede suponer un riesgo, pero sí quizás, ¿no? en la sistematización de estas licencias. Muchas veces nos encontramos con que por el hecho de que una empresa se dedique a una actividad determinada, se le exige más, ¿no? o menos que a otras por el hecho de dedicarse a otras actividades. Y esto yo creo que es un punto que permitiría agilizar la tramitación de las licencias, ¿no? el sistematizar mucho más la información que se solicita y el formato de esta información, ¿no? porque al final también la labor de la administración de revisar toda la documentación que se les aporta, claro, cada uno te la aporta de una manera distinta y al final es complejo, ¿no? Comprobar que lo que te dicen corresponde con la realidad de lo que será esa empresa y además es correcto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, bueno, las jornadas van un poco enfocadas a los residuos industriales y cuando pensamos en residuos industriales siempre nos viene a la cabeza la basura o los residuos peligrosos o incluso los lodos, ¿no? o residuos de un proceso industrial, pero no hay que olvidarse que una buena parte de los residuos que se generan en las industrias son aguas contaminadas, ¿no? De hecho, cuando el volumen de aguas es importante, las empresas ya se les obliga a tener su propio sistema de depuración, pero hay actividades o hay, mejor dicho, sí, hay actividades que por volumen no son viables si uno tiene que acometer la inversión de una depuradora. Y en Aragón este modelo se destila poco, pero en otras comunidades funciona muy bien el hecho de poner una depuradora que dé servicio a todo el polígono. Esto al final lo que permite es que empresas pequeñas puedan beneficiarse del sistema de depuración propio del polígono y que puedan desarrollar su actividad, ¿no? Sin tener un volumen mínimo de clientes o de producción o de fabricación.
Esto es un modelo que yo abogo mucho por él. Al final, que las grandes industrias tengan su propio sistema de depuración y que las pequeñas industrias puedan tener servicio, ¿no?, del propio polígono. En este sentido, una de las cosas que quiero contaros hoy aquí es hablar de una tecnología en concreto con la que nosotros trabajamos desde hace más de 20 años, que tenemos muchísima experiencia con ellas, que es la tecnología de membranas. ¿Por qué la tecnología de membranas? Pues porque a nivel de tratamiento de aguas hay un montón de tecnologías, pero esta ofrece, sobre todo para la industria, unos resultados, vamos, excelentes en cuanto a lo que es calidad del agua, y te permite, además, un factor importante en la industria, que es las limitaciones de espacio. Voy a ver si puedo compartiros la pantalla. ¿Veis la presentación o me veis a mí? Se ve la presentación. Se ve la presentación, muy bien. Bueno, un poco lo que os decía, ¿vale? La tecnología de membranas lo que nos va a permitir es construir o diseñar bioreactores de membranas, un sistema de depuración biológico basado en membranas. ¿Qué es una membrana? Lo veis aquí a la izquierda, es un cartucho, ¿vale?, plano, o en el formato que sea. Existen, luego lo veremos, las dos principales que hay. Que al final de cuentas es un filtro, ¿vale? En este caso, el filtro está compuesto por la propia membrana filtrante, un separador que lo separa del panel y un panel que lo único que hace es permitir el paso del agua, ¿vale? Estas membranas se introducen dentro de unos módulos y a través de estos módulos se aspira el agua depurada, ¿vale? ¿Cómo funciona una depuradora convencional? A grandes rasgos, la configuración de una depuradora se basa en lo siguiente. Tenemos un pretratamiento para eliminar los sólidos más gruesos y luego un decantador primario para eliminar los sólidos finos o los flotantes, como pueda ser grasas, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí vamos a un tratamiento secundario, un tratamiento biológico, en el que tenemos bacterias y microorganismos flotando que van alimentándose de la materia orgánica disuelta, ¿vale? Toda esta contaminación que tiene el agua se la van comiendo y la van eliminando. Una vez que hemos eliminado esta materia orgánica, necesitamos retirar los microorganismos del agua que ya está limpia, que está descontaminada, y para esto vamos a un decantador secundario, ¿vale? Este decantador, el fango, las bacterias van al fondo y el agua rebosa bastante limpia. No vamos a decir totalmente limpia, bastante limpia. Posteriormente se puede o no tratar este agua clarificada con una desinfección para poder reutilizarla, bien para limpieza, para regar, distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite mejorar la tecnología de membranas? Existe una limitación física a partir de la cual, si tú tienes más de una concentración de 5 gramos de sólidos por litro, no puedes decantar. Con lo cual, eso limita la cantidad de contaminación que tú puedes depurar. Sin embargo, con un reactor de membranas eliminamos la necesidad de decantar, porque los sólidos no tenemos que eliminarlos mediante la decantación, sino que lo que vamos a hacer es meter estas membranas, este filtro, dentro del propio reactor biológico. Y como ya no tenemos la limitación física de la concentración, podemos incrementar la concentración de sólidos en el reactor. Por lo tanto, podemos llegar a tener hasta 4 veces más de bacterias en el mismo volumen, lo cual supone poder depurar hasta 4 veces más contaminación. Además, ¿cómo funciona? Lo que os acabo de explicar, ¿vale? Tenemos las membranas sumergidas dentro del reactor. Tenemos un flujo de aire para evitar que se apelmacen las bacterias y los microorganismos en la superficie de la membrana y simplemente aspiramos el agua tratada, ¿vale? Las membranas, bueno, vemos aquí un esquema, ¿vale? Los microorganismos son lo suficientemente grandes como para no atravesar los microporos de la membrana y lo que obtenemos es agua totalmente limpia.
¿Qué nos permite la tecnología de membranas? Directamente poder reutilizar este agua para aplicaciones como limpiezas industriales, incluso en industria alimentaria, o regar campos. Esta tecnología es interesante, por ejemplo, en campos de golf. Se puede utilizar para disminuir el consumo de agua de riego. Se puede utilizar también para regar campos de cultivo. Se puede, al final, mientras que no sea para consumo humano, no porque no se pueda a nivel tecnológico, sino porque la legislación lo prohíbe, este agua se puede reutilizar para cualquier aplicación, ¿no? Y de hecho, la aplicación principal, o sea, esta tecnología viene muy bien cuando hay que verter el agua al cauce público, más que nada porque eliminamos prácticamente el 100%, vamos a decir el 99,9%, por esto de la ley del 0,1, de todas las bacterias, virus y sólidos que haya presentes en el agua. Entonces, al final, si tenemos que verter al medio natural, es una tecnología que da muy buenos resultados y además te garantiza, ¿no?, una tranquilidad en cuanto a lo que es la explotación de la depuradora. Nosotros trabajamos siempre con tecnología de membranas planas. Existen también otros tipos de membranas. Las que más se comercializan, aparte de estas, son las de fibra hueca. Y un poco la diferencia entre la membrana plana y la fibra hueca es como la diferencia entre la lasaña y los espaguetis, ¿no? Un poco el formato y poco más. Sí que es cierto que la membrana plana tiene mejores prestaciones a la hora de hacer el mantenimiento porque, digamos, se ensucian menos y es más fácil de limpiarlas o incluso detectar una posible avería, que cuando se te rompe una fibra de fibra hueca, esa fibra ya queda rota y queda totalmente inútil, ¿no? Entonces no se puede muy bien hacer nada con ello y detectar dónde está la fibra rota es prácticamente imposible. Entonces, bueno, ambas tecnologías funcionan muy bien, pero siempre recomendamos nosotros lo que es membrana plana. Al final, ¿qué nos permite esta tecnología? Reducir el espacio necesario para una depuradora aproximadamente a una cuarta parte. No supone un incremento en lo que es el desembolso inicial, la inversión inicial para montar la depuradora, y te garantiza unos resultados excelentes frente a cualquier otro tipo de tecnología de depuración. Una tecnología de fangos activados convencional, aparte de que te ocupa más espacio, nunca te va a poder llegar a dar la calidad que te da un reactor de membranas. Bueno, yo no quiero extenderme tampoco mucho más. Sí que dejo la reflexión de que la parte de residuos líquidos, ¿no?, vamos a llamarlo, y lo que es la contaminación de aguas es como el ataque silencioso, ¿no?, al medio ambiente, porque al final lo que son residuos sólidos se ve y es algo que todo el mundo tiene la conciencia, pero parece como que el agua, si no es negra, es sana y no es cierto. Hay contaminantes que son muy venenosos, muy dañinos para las personas y para el medio ambiente que no se ven, pero están allí, están en el agua. Y no tiene por qué estar asociada a una actividad que todo el mundo pensamos como contaminante, ¿no? No tiene que ser una industria química, no tiene que ser una petrolera o no tiene que ser, no sé, una industria, un gran matadero, ¿no?, para que realmente produzca una contaminación importante. Y creo que está en mano de todos y especialmente es importante la labor de la administración y de los entes públicos a la hora de solicitar o exigir mecanismos y medios para asegurar, ¿no?, que las empresas depuran sus aguas correctamente. Yo, por mi parte, os cedo la palabra y cuando sea el turno de preguntas, encantado de responder a lo que queráis.
Muy bien, Fernando, muchas gracias. La verdad es que es un tema que sobre todo desde la asociación llevamos mucho tiempo luchando, porque en el polígono todavía no tenemos el tema de depuración de aguas, sí que ya parece que está en camino y pronto lo tendremos, pero sí que es verdad que es un tema bastante importante y que ha sido decisivo para que una empresa se instale o no se instale en el polígono, el tema de la depuración de aguas. Entonces, yo creo que sí, tenemos que hablar un poco más por estar también algo más informado sobre este tema. Bueno, pasamos ya al siguiente ponente, Daniel Rodríguez, director adjunto de Grupo San Juan, una empresa en pleno proceso de expansión y profesionalización. Cuenta con varias compañías en Aragón dedicadas a la gestión de residuos, integral de residuos. Él es una persona con 18 años de experiencia, tanto en consultoría, en tema medioambiental, como en gestión de residuos. Y bueno, nos va a explicar un poco pues, la parte de ese residuo que ellos trabajan para ser también conocedores. Cuando quieras, Daniel, puedes empezar. Muy bien. Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. Muchas gracias, Adrián, por la invitación y a todos por la participación. La verdad es que es un placer poder estar aquí, contar con el punto de vista y la experiencia tecnológica tanto del señor Lovera como de Fernando y de José María, que han apuntado aspectos de desarrollo tecnológico muy interesantes y muy importantes, sobre todo en la zona en la que estamos actualmente, ¿no? Con el desarrollo del matadero de Literamid en el entorno próximo, evidentemente, como bien decía el señor Lovera y como bien trata de afrontar Depubox, se está generando un problema en el entorno significativo con el tema de los purines, pero no solo con el tema de los purines, sino con todo el resto de residuos industriales que se están generando en esas grandes industrias, ¿no? Yo desde este punto de vista he querido darle una visión un poco diferente a la que preveía que iban a dar, obviamente, tanto Fernando como José María, de cara a temas mucho más específicos y tecnológicos, y aportar una visión un poco más amplia de la gestión de residuos en general, y en un poco la particularidad de los residuos industriales, pensando un poco no solo en la industria, sino en que haya posibles oyentes vinculados, como me comentó Kino en su momento, a institutos o similares. Si os parece, os doy una pincelada rápida de quiénes somos, de qué es el residuo y toda la variabilidad, dificultad y oportunidades de mejora que tenemos en este campo, para luego cualquier duda o temas más técnicos o específicos comentarlos en la mesa ronda posterior. Voy a ver si puedo presentar yo también. Me decís si se ve. ¿Veis la presentación? Se ve. Bueno, pues como os comentaba, hemos preparado una ponencia que se llama Gestión de residuos industriales, obligaciones, dificultades y oportunidades de mejora, con la idea de tener una visión rápida pero amplia un poco de qué es el residuo, ¿no? Al final, bueno, una pequeña presentación de nuestro grupo. Nosotros somos Reciclados y Demoliciones San Juan. Llevamos desde los años 70 trabajando en gestión de residuo industrial peligroso y no peligroso, y nos hemos especializado tanto en demolición industrial como en limpiezas industriales especializadas a través de una de las compañías del grupo Servelin que tiene presencia en la zona también. Y contamos con plantas de tratamiento de residuos metálicos, tanto férricos como no férricos, de residuos de construcción y demolición, y de transferencia de residuos no peligrosos y no peligrosos en nuestras plantas de Villanueva de Gállego, de Zaragoza y de Monzón, que evidentemente damos servicios en gran medida a la comarca de Somontano y a Barbastro. Bueno, esta sería nuestra planta principal de gestión de residuos férricos y no férricos, fundamentalmente. Quería abordar un tema así de manera un poco general en cuanto a la normativa de aplicación en la gestión de residuos. Toda está basada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, y a partir de ahí hay un volumen de desarrollo normativo tanto europeo como estatal y autonómico muy amplia, y hay muchísima normativa específica. Hay normativa específica en residuos no peligrosos, peligrosos, envases ligeros, respecto a nodos de depuración,
aplicación agrícola de esos lodos de aplicación, a los residuos electrónicos, a residuos de construcción y demolición. Hay realmente una normativa específica para casi cualquier residuo que podamos imaginar, con lo cual esto nos da una visión un poco de la complejidad de afrontar de manera global la gestión de residuos de una gran industria, ¿no? Sí quería apuntar que en los últimos meses, en plena pandemia, han visto la luz dos desarrollos normativos muy significativos respecto a la gestión de residuos, que son el Real Decreto 553 de traslado de residuos y el 643 de regulación de residuos en depósito en vertedero. Ya entraremos un poco más en detalle si lo consideráis interesante más adelante, pero al final, sobre todo el Real Decreto de traslado de residuos es un cambio de paradigma muy significativo respecto a las industrias, porque hace recaer una gran responsabilidad, sobre todo a nivel de trazabilidad documental y de generación documental, en el productor como la figura del poseedor. Entonces, bueno, está generando y está dándose cambios respecto a toda la documentación que tiene que acompañar a cualquier tipo de residuo, quién puede transportar residuo y quién no, ¿no? Si os parece, entramos más adelante en detalle, si lo consideráis interesante. Entiendo que lo doy un poco por hecho, ¿no? Pero por si hay oyentes que no están informados, definir un poco qué es un residuo y qué tipologías en grandes familias hay, ¿no? Un residuo es cualquier producto, material o elemento que, tras haber sido producido, manipulado o usado, no tiene valor para el que lo posee. Por lo tanto, tiene la intención o la obligación de desprenderse del mismo. ¿Qué residuos grandes bloques podríamos definir? Por una parte estarían los domésticos y comerciales, en el cual hablaríamos de los no peligrosos, fracciones selectivas, como serían papel y cartón, envase ligero, vidrio, orgánicas allí donde está implantado el contenedor marrón, y esa fracción resto que estaríamos generando, que es lo que no podríamos generar de una manera selectiva cada uno como ciudadanos. Y luego estaría el punto limpio, que englobaría un poco tanto el residuo peligroso como no peligroso en cuanto a pilas, aceites, fluorescentes, equipos electrónicos, etc. Otra gran familia de los residuos serían los residuos de construcción y demolición, con un porcentaje de generación respecto al total de los residuos muy significativo en Aragón y bastante importante también en nuestra zona. Derivados de obras mayores y de obras menores. Al final, estos residuos tienen que tener un tratamiento de valorización que cada vez es más exigente para su posterior tratamiento como zahorras o para restauraciones de canteras. Vale. En cuanto a los residuos industriales, que en esta ponencia es lo que más nos interesa, pues como los posibles oyentes que haya y toda la industria conocéis, hay una amplísima variabilidad. Exceptuando aquellos residuos comunes como papel y cartón, basura industrial, que también podríamos tener dudas a ese respecto, y en cuanto a los peligrosos como envases plásticos, metálicos o absorbentes, en muchos casos cada industria tiene su residuo específico y solo es suyo, solo lo generan ellos, por lo tanto hay una dificultad muchas veces en cuanto a la clasificación de esos residuos, la identificación de los mismos y el posterior tratamiento. Hablaríamos de residuos no peligrosos, como grandes familias, de residuos peligrosos, de residuos sandage, que son aquellos subproductos animales no aptos para el consumo humano, que también están vinculados a otro tipo de normativas, y los residuos asociados a las responsabilidades ampliadas del producto. Dentro de los no peligrosos, por mencionar algunos, hablaríamos a nivel de Aragón, como grandes volúmenes de residuos procedentes de centrales térmicas, de lodos industriales de depuradora, como bien apuntaba Fernando, un residuo muy significativo que hay que darle una solución, que no sea la eliminación, metales férricos y no férricos y otros que englobaría pues, desde maderas hasta plásticos de diversas tipologías, etc. Como dato global, yo no tengo acceso a los datos de 2019 ni 2018. En el último informe ambiental publicado por el Gobierno de Aragón en 2017, nos arroja que la generación total de residuos
entre comercial e industrial es de más de 4 millones de toneladas en 2017. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Ya nos ha hablado el señor Lovera un poco a qué corresponden en la parte industrial los residuos generados en Barbastro y en el polígono industrial Valle del Cinca y comarca de San Montoro en general. Nos dejaríamos ahí toda la parte del residuo comercial y urbano y asimilable. Dentro de los residuos domésticos y comerciales, por pasar un poco por encima, al final hay una generación en ese 2017 en torno a 600.000 toneladas, de las cuales una parte importante que va increciendo sería la fracción orgánica, papel y cartón, envases ligeros. Ahora, en una situación de duda importante después del último informe de Greenpeace, que arroja algunas dudas al respecto, y otras fracciones como el vidrio, ¿vale? Ahora ha salido una nueva normativa, como os comentaba antes, de vertidos, que lo que solicita es que esta fracción resto de la que hablaríamos solo podrá ser en 2035 del 10% del total. Con lo cual, como ciudadanos y como administración y como gestores de residuos tenemos un trabajo ímprobo para llegar para estos números, ¿no? En cuanto a los residuos industriales no peligrosos generados en Aragón, pues un poco lo que os comentaba, una grandísima parte del 2017 estaba generada por las centrales térmicas, de las cuales, como es obvio, en gran medida provenían de la central térmica de Andorra. Ahora mismo está ya parada en proceso de desmantelamiento próximo, en el cual en principio nosotros participaremos. Con lo cual ese volumen de residuos sí que se ha visto reducido sustancialmente. A partir de ahí hablaríamos de todos los residuos asociados a la fabricación de papel. En una gran medida ya son valorizados internamente por esas propias plantas de fabricación de papel. RCDs, como os comentaba antes, en este caso estamos hablando de unas 500.000 toneladas actuales de RCDs generados en Aragón. Y a partir de ahí, resto de materiales, metálicos, plásticos, un poco los más comunes que tenemos todos en mente en el día a día, ¿no? Respecto a los peligrosos, pues complicado entrar. Como comentábamos antes, pues hay una amplísima variedad de residuos, muchos de los cuales sí que, como bien comentaba Fernando también, están centralizados en lodos. Lo que pasa es que cada uno, digamos que tiene su nombre y apellidos y, por lo tanto, su analítica, su caracterización y su capacidad de tratamiento en función del proceso productivo y, por lo tanto, de cada empresa. Y algo parecido pasa con las aguas, ¿vale? Tenemos un volumen importante de aguas y de lodos de generación de procesos peligrosos en Aragón. A nivel de principales vías de gestión, por dar una pincelada rápida, hablaríamos de los no peligrosos, pues una recuperación, un reciclaje, una valorización energética vía CSR. Esto es un material en el cual aquellos componentes con gran porcentaje de plásticos no clorados, de maderas y una pequeña tasa de orgánico pueden acabar como combustible en cementera en sustitución de otros combustibles con una huella de carbono mucho más acusada, ¿no? La depuración de líquidos, un poco en la línea de la que apuntaba tanto ERA como de Pubox, y finalmente, siguiendo un poco la norma de las 3 Rs, el depósito final, ¿no? En vertedero, en este caso en el vertedero público de industriales no peligrosos en Reinza, en Zaragoza. En cuanto a los orgánicos, pues de cara al sándwich, a esos subproductos animales no aptos para el consumo humano, muy frecuentes en mataderos y en otras plantas similares, hablaríamos de un tratamiento a través de harinas cárnicas. Muchos de los lodos que salen de allí, igual que los purines, se han usado habitualmente para aplicación agrícola directa, siempre y cuando cumplan la normativa de aplicación específica. Y como bien decía José María, quizá el problema aquí es que el suelo, el terreno, ya no soporta más aplicación agrícola. Entre las depuradoras urbanas, las depuradoras de los mataderos y algún otro flujo, la saturación, y los purines, por supuesto, la saturación es muy, muy elevada, con lo cual la verdad es que veo una alternativa fenomenal y muy interesante la que apuntaba de Pubox.
Otras vías de gestión de orgánicos serían el compostaje o para la generación de fertilizantes o las plantas de biogás para aprovechamiento energético. En cuanto a los peligrosos, hablaríamos de tratamientos físico-químicos, de tratamientos biológicos, de evaporaciones, regeneraciones de disolventes y similares. Y por último, como siempre, tenemos que tender hacia el depósito final. Sí cabe mencionar que de todo lo que contemplamos aquí como posibles vías de gestión, quizás en Aragón, pese a que somos una comunidad autónoma con una generación de residuos muy significativa, como hemos visto antes, estamos un poco faltos de tratamientos finales diferentes a la deposición. Somos muchos gestores, muchos con centros de transferencia, muchos con recuperación de materiales, pero hay determinados residuos que se nos escapan y que en ocasiones tenemos que sacar fuera de la comunidad autónoma para poder tratarlos, ¿no? Como puede ser el caso de las aguas, como puede ser el caso de muchos residuos peligrosos. Y es algo que, bueno, igual entre todos los gestores o haciendo planteamientos más ambiciosos a futuro tendríamos que mirar. De cara a la industria hay un tema muy significativo con lo que os comentaba del nuevo Real Decreto de Traslados, porque deposita un poco la responsabilidad de todo el control documental en el productor, en la industria como tal, ¿vale? ¿Cuáles son los principales agentes implicados en la gestión de residuos del día a día en la industria, ¿no? Pues estaría el productor, cuyas obligaciones básicas son la correcta identificación y segregación de sus residuos, el correcto almacenamiento de los mismos, respetando los tiempos máximos de almacenamiento, por supuesto, la carga documental que les implica y la inscripción como productores en su caso, porque no toda la industria se exige que estén inscritas como productores, y las memorias también un poco en esa línea. Si tenéis algo bueno, lo comentamos luego. Como gestores, pues obviamente tenemos que aportaros facilitaros una consultoría ambiental, una orientación de cómo de cómo tiene cada industria que tratar sus residuos, de cómo tiene que enfocarlo todo, de cómo clasificar y de qué vías de gestión son las más adecuadas, buscando una economía circular adecuada, ¿no? Que es un poco lo que ahora mismo hacia lo que tenemos que tender todos. Aparte, bueno, pues tenemos nuestras propias plantas de gestión, nuestros centros de tratamiento y tenemos que afrontar una carga documental significativa respecto a los contratos de tratamiento, notificaciones previas de traslado, documentos de identificación, DCS, etc. Otros agentes que están implicados serían los transportistas, obviamente, que tienen que estar autorizados siempre, a no ser que se mencionaba en el Real Decreto, sean particulares o sean empresas de mantenimiento, por ejemplo, alguien que se dedica a temas de aires acondicionados, que podrán acopiarlo en sus instalaciones hasta que puedan hacer transportes a destino final, a gestor final o a gestor intermedio. Y los agentes y negociantes, que son figuras intermedias, que no tienen por qué tener plantas de tratamiento, pero pueden intervenir. Como dificultades y oportunidades de mejora, que es un poco lo que yo creo que más nos interesa, pues obviamente de cara al productor y a los gestores hay una gran dificultad en la correcta segregación y acondicionamiento en origen de los residuos que se generan. A la vez es una dificultad y una gran oportunidad. Cuando se hace correctamente la segregación, acondicionamiento e identificación de los residuos en origen, al final estás fomentando la economía circular y estás teniendo beneficios económicos, porque al final un residuo contaminado siempre tiene más coste que un residuo que no lo está y que está bien segregado y del cual puedes obtener una valorización posterior. Otra gran dificultad, sobre todo respecto a los peligrosos, y salió hace no demasiado tiempo una normativa, unas recomendaciones para la clasificación de los residuos. Para que os hagáis una idea, ese folleto de recomendaciones para la clasificación de residuos está en torno a las 300 páginas, para que veáis un poco la dificultad y complejidad de todo el tema de clasificación respecto a los residuos peligrosos, en este caso basado en gran medida en la concentración de los diferentes contaminantes. Y otra de las dificultades que se va añadiendo es el control documental, que no solo con el Real Decreto, con los nuevos contratos de tratamiento, notificaciones previas de traslado, que han modificado algo respecto a los anteriores, sino que tendemos, y en otras comunidades ya se está realizando,
hacia la telematización absoluta de toda la documentación. Es decir, no se podrá mover ningún residuo de un productor que no esté dado de alta en la plataforma a un gestor que no sepa gestionarla y que no pueda hacer esa trazabilidad, ¿no? Como oportunidades de mejora, pues yo creo que tenemos muchas. En gran medida, ya las han comentado, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo con Fernando y José María y con el señor Lovera, que en nuestra zona hay que darle una vuelta importante al tema de las aguas y al tema de los purines, en general, al tema de los orgánicos, pero obviamente cada uno en su casa con una minimización y segregación en origen adecuada puede mejorar mucho su tratamiento de residuos y tratar de aportar un beneficio económico y ambiental a través de la correcta gestión, siempre en busca de esa economía circular. Por último, para que tengáis una visión algo un poco diferente, ¿no?, a lo que hemos visto, como os comentaba, nosotros estamos especializados también en demolición industrial, limpiezas industriales especializadas a través de Servilimp y gestión integral de residuos. Os quería enseñar un vídeo de una de las últimas grandes trabajos que hemos hecho, en el cual un poco se refunde todo, ¿no? En el cual nosotros hemos llevado a cabo la demolición industrial, pero como si fuésemos una industria más, hemos tenido que hacer una clasificación de cada uno de los residuos para maximizar la valorización de los mismos, una correcta gestión y acondicionamiento, el tratamiento de los residuos peligrosos, un poco una combinación. Os enseño un pequeño vídeo y por mi parte ya he acabado. Muchas gracias. Bueno, pues nada más por mi parte. Muchas gracias por todo y espero que os haya interesado, os haya podido enseñar algo que no conocieseis. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por tu participación. Bueno, yo creo que también este es uno de los temas de residuos que más importan a las empresas, junto con el tema del agua, que es un tema muy importante. Y bueno, yo creo que casi hemos incluso aprendido mucho, ¿no? Vemos que son todos estos temas muy complejos, pero bueno, que a veces hay soluciones para todo. Bueno, vamos a pasar a ruegos y preguntas. No sé si hay algún ponente que quiera preguntar alguna cosa, alguna duda. ¿Algún participante? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? A mí sí que me gustaría preguntar a José María, más que nada porque al final nosotros tocamos tema de todo tipo de aguas residuales, ¿no? Incluso dentro de ERA tenemos plantas de producción de biogás y de hecho, bueno, parte de una de las empresas del grupo es Bioenergía de Almenar, ¿no?, que es una de las plantas más importantes de producción de biogás de la zona, ubicada en Almenar, de hecho. Y una de las principales fuentes de residuo que utiliza es precisamente el purín, ¿no?, de todas las granjas de, bueno, la Asociación de Ganaderos de alrededor. Entonces, en ese sentido, nosotros incluso nos encontramos que a la hora de producir biogás, el purín no es un material especialmente apto. Sí que has mencionado que con vuestra tecnología, ¿no?, se puede llegar a producir biogás con parte del material procesado
y bueno, saber un poco si habéis hecho alguna prueba ya, si tenéis resultados en ese sentido o, bueno, qué expectativas, ¿no?, tenéis en cuanto a la calidad del material para la producción de biogás. Muy bien, ¿me oyes bien? Perfecto. Mira, nuestra tecnología sobre todo se diferencia del resto de tecnologías que hay en el mercado en que nuestras plantas se ubican allí donde está el subproducto. O sea, nosotros ponemos nuestros digestores en las granjas, con lo cual el purín ya no se desplaza, ya no va a la carretera. Y eso es una mejora, es una forma también de tener un retorno, ¿no? Porque tienes todo el ahorro del desplazamiento del purín que lo puedes dedicar a invertir en la gestión del residuo, que ya no es un residuo, es un subproducto. Entonces, tenemos diseñado unos digestores que podemos gestionar de 60 a 80 metros cúbicos diarios de purín en continuo. Entonces, esto representa que este digestor podría dar servicio a las granjas, a las explotaciones de madres más grandes que se pueden hacer ahora mismo en España. Son en torno a 3.500 madres, para que todo el mundo se haga una idea. Entonces, no trabajamos con mezcla completa. La mezcla completa del purín es el sólido y el líquido, todo junto. Nosotros primero separamos el sólido del líquido y el sólido se va o bien directamente al campo como fertilizante natural o bien a una planta de compostaje donde se mezclará con otras enmiendas orgánicas a nivel vegetal y estará durante unos meses deshidratándose y produciendo pues, una serie de procesos para pues, mejorar su composición. Luego acabará en el campo también. O también podemos hacer pellet para calderas de biomasa. El sólido del purín de cerdo tiene 4.500 kilocalorías, lo mismo que el serrín o el pino, lo mismo que el pino. Entonces, tenemos una fórmula que desarrolló Depupork, que se puede hacer este pellet, que ya se probó en calderas. Entonces, una de las cosas que tiene el sólido del purín es que contiene silicio. Entonces, nuestra fórmula evita que el silicio cristalice dentro de las calderas de biomasa y entonces tiene una combustión perfecta. Con lo cual también es una forma de calentar, dar energía a las granjas, sustituyéndola por hidrocarburos, por gasóleo o gas o lo que fuere. Luego ya una vez ya hemos separado ese sólido, en el líquido, del líquido extraeremos el gas, el biogás. Entonces nuestros digestores son anaeróbicos. ¿Qué quiere decir? Para la gente que no sea del sector, pues que trabajan sin oxígeno. Entonces esto es como un depósito, como cuando vas a una granja y ves el depósito donde almacenan el pienso, pues viene a ser algo parecido, pero que tiene unos 14, 15, 16 metros de altura aproximadamente, y por allí pasarán 60 metros cúbicos hasta 80 todos los días en continuo, sin parar. Siempre pasa lo mismo. Tiene una capacidad de 200 metros cúbicos, con lo cual retenemos el líquido solo 3 días. El resto de digestores que hay en el mercado, para que la gente se haga una idea, retienen el líquido de 30 a 45 días. Nosotros en 3 días ya estamos produciendo el biogás. Y podemos producir desde 10 a 14 metros cúbicos de biogás por metro cúbico de líquido gestionado. Dependerá del purín, depende del agua, de la alimentación de los cerdos. Hay que coger una muestra, llevarla a un laboratorio y se hace un estudio de biometanización donde te van a decir el poder, la capacidad que tiene ese purín para generar ese biogás. Entonces, el biogás que generamos tiene un 70% aproximadamente de metano, se hace una limpieza, se puede utilizar en una caldera para calentar la granja o se puede utilizar en un grupo electrógeno para producir kilovatios eléctricos. Entonces, aproximadamente por cada metro cúbico podrías producir sobre 2, por cada metro cúbico de purín, 14 de... Vamos a redondear, vamos a poner 10, venga. Cada metro cúbico de purín, 10 de biogás. Si hacemos 60 al día, pues son 600 metros cúbicos de biogás. Y podemos hacer sobre 2,5 kilovatios eléctricos, que no térmicos, que térmicos serían unos 5, pues entonces nos podemos ir a 600, 1.200, 1.500 kilovatios de electricidad diarios. Con lo cual, pues esto facilita la adquisición de la instalación por parte del ganadero y ayuda pues, a gestionar el purín de una forma pues, mucho más moderna, más eficiente, aprovechando, pues, valorizando y aprovechando los recursos endógenos del territorio, que en este caso tenemos mucho. Y bueno, yo lo que te invito, si quieres, algún día podemos ir, mira, en el matadero de Gijón hay uno funcionando con el líquido del matadero, con las sangres y el contenido estomacal, y está vertiendo a cauce.
O sea, que se cumple parámetros de vertido y está produciendo biogás. Acabamos de poner ahora ahí una pequeña seta, bueno, pues un globo para almacenar, para tener un poco de almacenamiento de gas y unas antorchas nuevas, y está todo telematizado. Entonces esto lo hacemos con Indur Biogás. Y podemos ir a verlo cuando quieras, te lo enseñamos sin ningún problema. Hay, fruto de la idea de reindustrializar el sector de la minería en Asturias, también se puso uno en una granja de vacas. Y también lo podemos ir a ver cuando quieras. Y ahora nuestra idea, tenemos 2 en tramitación en el Gobierno de Aragón, que están los expedientes en el INAGA, para 2 granjas nuevas de 3.500 madres cada una, que van con digestor los 2. Entonces estamos en pleno proceso de tramitación y pues deseando bueno, que la gente nos vaya conociendo, poner tantos como se pueda y como se requiera y trabajar en conjunto pues, con nuestra sociedad para el beneficio de todos, ¿no? Al final yo creo que nos tenemos que apoyar y no sé si con esto he contestado tu pregunta. Sí, más o menos sí. Y reducimos mucho la DQO, rebajamos la DQO muchísimo. Luego el líquido ya que sale del digestor, una vez ya tenemos ese líquido, hemos reducido un 30% de nitrógeno dentro del digestor y ya lo metemos en la electroxidación. En la electroxidación lo higienizamos a tope, reducimos el nitrógeno que se quiera y lo dejamos pues, para fertirriego si se quiere, para limpiar la granja y libre de virus, sin bacterias, sin antibióticos, sin metales pesados. Nada. Es una agua recuperada realmente, en el porcentaje que quiera el cliente. Y eso es. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de los participantes. El chat de momento no han preguntado nada. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna duda, ninguna pregunta más, ninguna aclaración, bueno, muchas gracias a todos por participar. Yo creo que ha sido muy interesante y bueno, iremos en contacto y bueno, y paso a Belinda por si tiene alguna cosa que aportar, algo que decirnos y despedirnos. Sí, yo, bueno, nada, simplemente pues agradecer a todos los ponentes y asistentes a esta jornada, que espero que haya sido de gran utilidad. Los que somos ajenos un poco a esta materia, yo creo que también ha sido muy didáctico y hemos aprendido mucho. Entonces, bueno, pues dar las gracias a todos. Y paso un poco al código. Creo que me has dado paso, Belinda, es que se te había entrecortado. Yo creo que me ha parecido que sí. Sí, vale. Nada, pues, sí, Fernando, te he dado paso, sí. Vale, que se haya entrecortado. Vale, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido muy productivo. Yo he tomado aquí varias notas y la verdad es que, pues bueno, me quedo con la copla que, como dice Adrián, tenemos ahí nuestro debe, la depuradora, que estamos ahí, como comentamos el otro día, a ver si con ese uso de remanentes podemos sacarla ya de continuo y poderla tener cuanto antes, porque es primordial tener que haya una depuradora en el polígono, porque eso nos permitirá seguir creciendo y ayudar a todas las empresas que ya estáis ahí implantadas. Y vamos, yo creo que es algo que tenemos en nuestras obligaciones y en nuestra mesita de noche todos los días para intentar sacar adelante. Como he dicho al principio, gracias a todos por vuestro tiempo y por compartir con nosotros tantísimas noticias y tantísima información tan importante para algo que estamos ahora tan en boga como es los residuos industriales, cómo conseguir que todo eso vuelva a recircular y vuelva a convertirse en materia prima para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que han sido 3 jornadas muy, muy buenas, han sido muy positivas el hecho de poder haber compartido con tanta gente que nos habéis abierto pues un poco los ojos y nos habéis informado y teniendo al día de todo. Y la verdad que por nuestra parte, ojalá el año que viene podamos continuar estas jornadas, pero que ojalá puedan ser de manera presencial y que sean mucho más productivas. Así que muchas gracias a todos y muy buenos días. Gracias.